Retomamos con nuestra lectura del tomo 19 de las obras completas de Sigmund Freud. Hoy empezaremos con la página 141 con un texto titulado La organización genital infantil, una interpolación en la teoría de la sexualidad, y yo espero que avancemos por lo menos 2 textos. Entonces, vamos para allá. Les recuerdo que esta transmisión se realiza todos los miércoles de 6 a 8. Los invito a seguirnos en nuestras redes y que la reproducción de la grabación, ya que este video está siendo transmitido directamente por Twitch, la encontrarán en el canal de YouTube, el cual, pues bueno, podrán acceder desde cualquiera de los perfiles de la cuenta. En todas las redes nos encuentran como Leer a la Letra junto. Sin más que agregar, demos inicio a la lectura. Este es un texto de 1923 y una de las cosas que me parece importante mencionar de entrada es que es un texto que nos permite dar y tener mucha claridad respecto de esta cosa que se conoce como la envidia del pene, el complejo de castración y la forma en la cual se puede articular esta cosa tan complicada que es la diferencia sexual en psicoanálisis. En ese sentido, hay varias líneas que me parece importante no obviar, debido al hecho de que pues hace ya más de 100 años de la producción de este texto y que hoy, con toda la cuestión de los discursos y los estudios de género y las políticas de la identidad, pues se vuelve complicado, ¿no? Asimismo, con la aparición de los feminismos y todo aquello que nos permiten pensar, y pues bueno, el escenario sociopolítico actual. Entonces, les recuerdo que esta es una lectura a la letra y dice así. Es bien demostrativo de la dificultad que ofrece el trabajo de investigación en el psicoanálisis que rasgos universales y constelaciones características puedan pasarse por alto a despecho de una observación incesante, prolongada por decenios, hasta que un buen día se presentan por fin inequívocamente. Con las puntualizaciones que siguen, querría reparar un descuido de esa índole en el campo del desarrollo sexual infantil. Es sin duda notorio para los lectores de mis 3 ensayos de teoría sexual, este texto de 1905 que Freud modificó en múltiples y variadas ocasiones. Dice que en ninguna de las posteriores ediciones de esa obra emprendí una refundición, sino que mantuve el ordenamiento originario y di razón de los progresos de nuestra intelección mediante intercalaciones y enmiendas del texto. Por eso es que ese texto tiene tantas notas al pie. Es sorprendente la cantidad de notas al pie que tiene. Debido a ello, ¿acaso ocurra muchas veces que lo viejo y lo nuevo no se fusionen bien en una unidad exenta de contradicción? En efecto, al comienzo el acento recayó sobre la fundamental diversidad entre la vida sexual de los niños y la de los adultos. Después pasaron a primer plano las organizaciones pregenitales de la libido, así como el hecho asombroso y grávido de consecuencias de la acometida en 2 tiempos del desarrollo sexual. ¿A qué se refiere Freud con esto? Al hecho de que pareciera que durante la primaria, ¿no?, el crecimiento del ser humano se detiene, ¿no? O sea, hay un primer momento de erotización del mundo, de desarrollo en sí de la libido, que se va a cancelar o se va a poner en pausa alrededor del 5º o 6º año, según lo que propone el texto, y se retomará con la aparición de la pubertad, sin importar en qué edad aparezca la pubertad, ¿no? Por último, reclamó nuestro interés la investigación sexual infantil, y desde ahí se pudo discernir la notable aproximación del desenlace de la sexualidad infantil, acerca del 5º año de vida, a su conformación final en el adulto. Hasta ese punto he llegado en la última edición, 1922, de los 3 ensayos.
En la página 63 de ese volumen, consigno que a menudo, regularmente, ya en la niñez se consuma una elección de objeto como la que hemos supuesto característica de la fase del desarrollo de la pubertad. ¿A qué se refiere Freud con esto? A que propiamente desde esta edad, 5 o 6 años, cada sujeto ya sabe cuál es el objeto con el cual se vincula, cuál es su, vamos a llamarla así, preferencia erótica, ¿no? Su preferencia sexual. El conjunto de las aspiraciones sexuales se dirige a una persona única y en ella quieren alcanzar su meta. He ahí, pues, el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva de la vida sexual que la vida sexual presentará después de la pubertad. Ahora, es importante recordar que cuando Freud está utilizando el término de sexual, se refiere a todo aquello que está vinculado con el amor. Una aclaración que, si no mal recuerdo, hizo en Sobre el psicoanálisis silvestre, pero por ahí está la cita, ¿no? Y esto, pues bueno, genera un gran problema, ¿no? Porque esto lleva a ciertas formaciones de analistas o ciertas escuelas a pensar lo sexual como lo genital, cosa que puede ser un error que Lacan ya criticó, que Freud criticó, a pensar lo sexual como podría ser la sexología, ¿no? A no darle lugar a todo lo que es el espectro de la sexualidad. Hay otros, por ejemplo, como Lacan en algún momento, al inicio del seminario 10, dice que el psicoanálisis es una erotología. Y de ahí, pues bueno, Alush retoma la cuestión con que es una eroética, ¿no? Entonces, bueno, que tiene que ver con una erótica, ¿no? Más bien. Entonces, el uso de esta palabra en tanto concepto se vuelve complicado en la lectura psicoanalítica. Pero bueno, continuemos. La diferencia respecto de esta última reside solo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia, o lo son de manera muy incompleta. Por tanto, la instauración de ese primado al servicio de la reproducción es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. Freud aquí está citando lo que dice en 3 ensayos. Y entonces continúa. Hoy ya me declararía satisfecho con la tesis de que el primado de los genitales no se consuma en la primera infancia o lo hace solo de manera muy incompleta. La aproximación de la vida sexual infantil a la del adulto llega mucho más allá y no se circunscribe a la emergencia de una elección de objeto. Si bien no se alcanza una verdadera unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, en el apogeo del proceso de desarrollo de la sexualidad infantil, el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante, que poco le va en saga a la de la edad madura. El carácter principal de esta organización genital infantil es, al mismo tiempo, su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. Y aquí es donde aparece justamente la diferencia entre la sexualidad infantil, entre las eróticas infantiles y las eróticas adultas. ¿Cuál es el punto de diferencia? El punto de diferencia es justamente la pubertad. Inclusive, si nos recorremos un poquito antes, previo a los 6 años, ¿no? Que de todas formas, cualquier infante previo a la pubertad se está manejando en la erótica infantil, que no es una erótica genital. Y esto es fundamental de entender al momento de trabajar tanto con infancias como con adultos, como con adolescencias, ¿sí? Sea la que sea su predisposición de género, de identidad, de preferencia sexual, ese es otro asunto, llegaremos allá, ¿no? Pero por lo pronto ahí es donde está la cuestión de la diferencia, ¿vale? Por eso se vuelve importante establecer en términos lógicos, para fines de la clínica, lo que sería la filia por las infancias. Ya que ese concepto se ha utilizado o se utiliza hoy en día de manera social y política para enunciar cosas que no tienen que ver
con las cuestiones clínicas a las cuales nosotros nos referimos, tanto con la infancia, por ejemplo, en los casos de abuso, así como con las adolescencias, ¿no? En los procesos de identidad o con las adulteces, ¿no? Entonces se vuelve un tema importante. Sigo. Entonces, a partir de esta diferencia, dice Freud, reside en que para ambos sexos solo desempeña un papel, un genital, el masculino. Por tanto, no hay primado genital, sino un primado del falo. Repito la cita para que tenga consistencia. El carácter principal de esta organización genital infantil es al mismo tiempo su diferencia respecto de la organización genital definitiva para el adulto. Reside, o sea, la diferencia entre la organización infantil y la del adulto es que para el infante, para ambos sexos, solo hay un genital, el masculino, y a esto él le va a llamar el primado del falo. Y entonces dice la siguiente línea, y esto es lo que se vuelve radicalmente importante: por desdicha, solo podemos describir estas constelaciones respecto del varoncito. O sea, esto que Freud acaba de decir solo funciona para el varón. Y termina la frase diciendo: carecemos de una intelección de los procesos correspondientes en la niña pequeña. Lo cual nos lleva a la pregunta: ¿en qué momento se universalizó esto que Freud indica solo para el varón y que entonces se convirtió en algo que operaba también para la niña? ¿Sí? Cosa que evidentemente nos lleva a un error, nos lleva a un sesgo. Por desdicha, sigo. Aquel percibe, el niño, porque de aquí en adelante Freud propiamente nos va a hablar del niño. Ya dijo que de la niña no sabemos, que nos hace falta una idea. Solo está hablando del niño, solo está hablando del varoncito. Por eso cuando dice el niño, está hablando en efecto del niño, no está hablando de los niños, no está hablando de las infancias. Dice, el niño, aquel percibe, sin duda, la diferencia entre varones y mujeres, pero al comienzo no tiene ocasión de relacionarla con una diversidad de sus genitales, con una diversidad corporal. Para él, el niño, el varón, es natural presuponer en todos los seres vivos, humanos y animales, un genital parecido al que él mismo posee. Más aún, sabemos que hasta en las cosas inanimadas busca una forma análoga a su miembro. Esto es lo que a mí me llevó justamente a plantear, en el único libro que a la fecha tengo escrito, que respecto de la diferencia sexual, el sujeto considera que todos tienen su cuerpo, o sea que los cuerpos de todos responden a la imagen de su propio cuerpo. Esta parte del cuerpo, esta parte del cuerpo que se excita con facilidad, parte cambiante y tan rica en sensaciones, ocupa en alto grado el interés del niño y de continuo plantea nuevas y nuevas tareas a su pulsión de investigación. Querría verlo también en otras personas para compararlo con el suyo. Se comporta como si barruntara que ese miembro podría y debería ser más grande. La fuerza pulsionante que esta parte viril desplegará más tarde en la pubertad se exterioriza en aquella época de la vida, en lo esencial, como esfuerzo de investigación, como curiosidad sexual. Muchas de las exhibiciones y agresiones que el niño emprende y que una edad posterior se juzgarían como inequívocas exteriorizaciones de lascivia, se revelan en análisis como experimentos puestos al servicio de la investigación sexual. O sea, los infantes están investigando cómo es que funciona, por un lado, su cuerpo y por otro, las relaciones eróticas con el otro. Sigo. En el curso de estas indagaciones, el niño llega a descubrir que el pene no es un patrimonio común de todos los seres semejantes a él. Da ocasión a ello la visión casual de los genitales de la hermanita o compañerita de juegos, pero niños agudos ya tuvieron antes, por sus percepciones del orinar de las niñas, en quienes veían otra posición y escuchaban otro ruido, la sospecha de que ahí había algo distinto. Y luego intentaron repetir tales observaciones de manera más esclarecedora. Ahora, se vuelve importante cuando leemos este tipo de cosas, porque puede ser que hoy, 2026, nos diga, pero es que ¿cómo veían eso?
¿no? ¿De qué está hablando Freud? Recordemos que esto es inicios de 1900. Y que en tanto es inicios de 1900, eh, la cosa funcionaba diferente. La misma organización del hogar, la entrada de esta casa de la familia burguesa, estaba empezando a operar de una manera más radical. Claro que se podía escuchar a través de las puertas, de los baños, ¿no? Hace falta ir a casas viejas, ¿no? O inclusive en algunos departamentos que sabemos que las paredes son de papel, ¿no? Entonces ahí es donde justamente pues el niño está intentando darle sentido y significado a todo lo que está ocurriendo en su vida. Por eso está justamente esta pulsión de saber, ¿no? Ahorita no recuerdo cuál es el nombre que Freud le da específicamente. Pero los niños quieren saber y entonces intentan averiguar cosas, ¿no? Dice, es notoria su reacción frente a las primeras impresiones de la falta del pene. Desconocen esa falta, creen ver un miembro a pesar de todo. Y aquí la cita, la nota 4, ¿eh? Que es de Strachey. Strachey nos dice que la palabra que Freud ocupa aquí es Verleugnen, ¿no? Disculpen mi alemán, mi mal alemán. Y yo me fui a buscarla y Leugnen es rehusarse a reconocer, negar algo. O sea, desmentir es sostener que eso que yo estoy viendo es falso. Sostenerse en que lo que se ve no es verdad. Esa es justamente la definición, ¿no? O sea, es una negación de eso. Pero no solo es el hecho de decir eso no es cierto, es sostenerse en ese lugar pese a toda evidencia. Ahí es donde está la cuestión de desconocer esa falta. Conectan la contradicción entre observación y prejuicio mediante el subterfugio de que aún sería pequeño y va a crecer, ¿no? Esta esperanza de que algo está por ocurrir. Después, poco a poco, llegan a la conclusión, efectivamente sustantiva, de que sin duda estuvo presente y luego fue removido. Pero esa es una conclusión de ellos. Y son conclusiones que se desprenden del hecho de suponer que eso debería de estar ahí por la imagen que tienen de su cuerpo propio. La falta de pene es entendida como resultado de una castración, y ahora se le plantea al niño la tarea de vérselas con la referencia de la castración a su propia persona. Recordemos también en este lugar que en aquel entonces era muchísimo más común que hoy. Podríamos decir que hoy ya es raro, sin embargo, sí hay a quienes se lo dicen. El castigo de si no te dejas ahí te lo va a cortar. ¿Sí? En niños o infantes que practican el onanismo. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Aquellos niños que tenían esta lectura del mundo se lanzan a explicarla de esa manera, a explicar esa percepción que están teniendo, pues con los conocimientos que tienen, simple, pura y llanamente. Sigo. Los desarrollos que sobrevienen son demasiado notorios para que sea necesario repetirlos aquí. Me parece, eso sí, que solo puede apreciarse rectamente la significatividad del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. Y aquí aparece la nota 6. Nota 6 que me parece fundamental, porque aquí está toda la diferencia. Dice Freud, con acierto se ha señalado que el niño adquiere la representación de un daño narcisista por pérdida corporal ya a raíz de la pérdida del pecho materno luego de mamar. Fíjense, un daño narcisista es un daño a la imagen del yo, porque el narcisismo en psicoanálisis es tomar al yo como objeto. Entonces, algo de esa imagen, de ese objeto, se pierde. Eso se vive, ¿sí?, como un daño narcisista.
Es una pérdida. Y esto ya lo experimentó a partir del pecho materno. Porque Freud propone que la cría piensa, ¿no? Imagina, elabora, que el pecho es una parte de su cuerpo, ¿no? Otro lugar donde puede aparecer esta coordenada, el desprenderse de algo que se considera parte del cuerpo propio, es de la cotidiana deposición de las heces, que sería ya la etapa anal, y aún de la separación del vientre de la madre al nacer. Con este último enunciado tenemos problemas porque Freud en otros textos hablará justamente de la propuesta de, no recuerdo si fue Rank, de esta cuestión del trauma del nacimiento, y dirá que es muy complicado proponer que tenemos una pérdida a partir del nacer. O sea, elaborar eso como único trauma y el primer trauma que tendríamos que pasar y que sería el único que habría que elaborar para entonces terminar un análisis, se vuelve insostenible. Y entonces dice, siguiente enunciado, empero, solo cabe hablar de complejo de castración cuando esa representación de una pérdida, de aquí es donde viene, ¿a qué nos referimos con complejo en Freud? A un conjunto de representaciones. Cuando esa representación de una pérdida se ha enlazado con los genitales masculinos. Entonces, si el conjunto de representaciones que habla de una pérdida no se enlaza con los genitales masculinos, ¿cómo se llama? Ahí es donde está la pregunta. Ese es justamente el punto capital de este asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitaríamos, primero, cumplir estas coordenadas en lo que va de nuestro análisis para poder decir que ahí hay complejo de castración. Eso quiere decir que el complejo de castración es solo una de las manifestaciones de lo que implica la elaboración de la pérdida por daño narcisista, ¿no? O sea, la pérdida de un objeto que se consideraba como parte del yo. Esto da para pensar muchísimo, ¿no? Y evidentemente para ir desmontando ciertas creencias imaginarias que se tienen del psicoanálisis, que justamente ocurren por no elaborar lógicamente pues estos conceptos, ¿no? Porque si uno le entra a un único texto, y ese es uno de los grandes problemas al estudio del psicoanálisis, pues puede quedarse perdido en esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante del complejo de castración? La cuestión de la imposibilidad, la cuestión de la pérdida, la cuestión de la incompletud, ¿vale? Es notorio, sigo ahora ya en la página 148, es notorio asimismo cuánto menosprecio por la mujer, horror a ella, disposición a la homosexualidad, derivan del convencimiento final acerca de la falta de pene en la mujer. Y ahora, aquí voy a definir a qué se refiere Freud con disposición a la homosexualidad. Cuando Freud, ya en distintos momentos, ha dicho que hay algo de la pulsión homosexual, se refiere a cualquier investidura erótica hacia un objeto que tenga el mismo sexo que el yo del sujeto. Eso quiere decir que si la persona se identifica como hombre y tiene amigos y los embiste y ama a sus amigos, esa es una disposición homosexual. Por eso es que en el psicoanálisis se parte de la natural bisexualidad del ser humano. Todo ser humano, ¿sí?, es bisexual de base. O sea, si tú has amado, al menos en tu vida, a un hombre y a una mujer, en cualquiera de las versiones de amor y de investidura erótica que eso pueda representar, entonces has tenido una pulsión homosexual. Ahora, si ustedes se detienen a ver, por ejemplo, los grupos de machos alfa tienen dinámicas profundamente homosexuales, ¿no? ¿Eso es malo? No. Freud simplemente está colocando este enunciado como descriptivo. De una u otra manera, a excepción de los trans, todo narcisismo sería pues homosexual, ¿no? Porque el sujeto y el yo tienen, digamos, el mismo sexo. Porque la identificación es así, ¿vale? Entonces un hombre pues, tiene su yo, un hombre, y eso sería una investidura
homosexual, una investidura de objeto homosexual. Excepto en lo trans, porque entonces habría diferencia entre el cuerpo orgánico de identificación del sujeto y pues bueno, este asunto. No me voy a meter más en esa situación por hoy. Recientemente, sigo con la lectura, Ferenczi, con todo derecho, redujo el símbolo mitológico del horror a la cabeza de Medusa, a la impresión de los genitales femeninos carentes de pene. Y aquí es donde vienen a aparecer pues un montón de ideas respecto de que con la visión del varón respecto de ese cuerpo en diferencia, ¿sí? Evidentemente hay muchas cosas que hace falta y que después autores de seguro ya fueron produciendo respecto de la visión, digamos, de la niña respecto de esto. Sin embargo, hay ciertas coordenadas que se cumplen, ¿no? Porque no es que Freud escuchara a puros hombres, también escuchó a muchas mujeres. ¿Sí? Sigo. Pero no se cree que el niño generaliza tan rápido ni tan de buen grado su observación de que muchas personas del sexo femenino, mujeres, no poseen pene. ¿Sí? Fíjense, este es uno de los otros problemas. Freud no está haciendo diferencia entre sexo biológico, ¿sí? Identidad de género, cuando habla de hombre-mujer. ¿Sí? De una u otra forma tiene una base hasta cierto grado biológica. Sin embargo, ya en el texto de la joven homosexual, Freud sí plantea esta diferencia, ¿no? O sea, que una cosa es la organicidad, otra la identificación y otra la preferencia de objeto, ¿no? Entonces, estos términos ya estaban en el psicoanálisis. ¿Qué serían? Pues sexo biológico, identidad de género y pues preferencia erótica. ¿Eh? Entonces, el niño no generaliza esta observación de la falta de pene en el sexo femenino. Ya es un obstáculo para ello el supuesto de que la falta de pene es consecuencia de la castración a modo de castigo. ¿Por qué el niño cree esto? Repito, porque había madres que castigaban, que proponían ese castigo, amenazaban con, por eso Freud habla de la amenaza de castración. ¿Por qué? Porque había una vivencia. Sin embargo, como Freud ya nos dijo antes, en esta cita que subrayé, la cuestión de la castración tiene que ver con la pérdida de un objeto que se reconoce como parte del yo. Cuando los padres le dicen a los niños de hoy, te voy a quitar el celular, y el celular forma una parte de su yo, es un objeto que forma parte de su narcisismo, el efecto va a ser exactamente el mismo. Ah, él no tiene celular porque de seguro hizo algo malo. Hay que castigarlo. ¿De qué va a depender esto? De cómo se enuncien los castigos en la historia de ese niño en específico. Por eso es que justamente, pues, los elementos se metaforizan, ¿no? El niño cree, al contrario, que solo personas despreciables, fíjense, del sexo femenino, probablemente culpables de las mismas mociones prohibidas en que él mismo incurrió, habrían perdido el genital. Para estos momentos Freud ya nos está hablando del superyo, y recordemos que el superyo es un conjunto de representaciones que establecen cierta modalidad de lo que es la ley moral, y que a partir de eso se determina qué es lo que se debe castigar. Entonces, la escena es esta. Un niño está realizando una acción con él, una escena onanista. Hay alguien que le amenaza con quitarle algo. Algo que le es radicalmente importante. Ese objeto en específico. ¿Por qué? Porque uno puede practicar onanismo con el celular. Ahí estamos brindándonos autosatisfacción. Eso es el onanismo, ¿sí? Por eso son eventos masturbatorios. Estar todo el día scrolleando en redes es un evento masturbatorio, ¿no? Ahí es donde está justamente el problema de ciertas notas del vocabulario psicoanalítico. Entonces, el niño está en este acto onanista, se amenaza con la pérdida de ese objeto si se sigue realizando esa acción, que es nominada como mala por una figura de autoridad, que aparte es un objeto de amor. Y entonces, el niño tiene que ceder a esa satisfacción por amenaza de que le quiten ese objeto. ¿Qué va a pasar cuando el niño vea a alguien sin ese objeto que le supone a todos? Va a decir, claro, se lo quitaron,
Porque realizó el pecado. O sea, esta persona es presa porque realizó un crimen. Y entonces va a presuponer algo desde su historia de vida. Y entonces va a ejecutar con ese alguien todo el desprecio, todo el castigo que habría que ejecutar. ¿Se han preguntado por qué las personas infieles, no todas, pero varias, las personas que son infieles, son tan castigadoras cuando les son infieles? Porque justamente el efecto de la norma para con uno y para con el otro es radicalmente diferente. Y ahí es donde está la cuestión del juego. Del hecho de que los grupos de la manósfera sean tan punitorios y tan persecutorios con ciertas imágenes de la otredad, de la diferencia, tiene que ver con algo que dictamina un deber ser. Por eso consideran ciertas coordenadas como despreciables. Sin embargo, en ellos puede operar diferente. ¿Sí? Sigo. Y dice, pero las personas respetables, como su madre, siguen conservando ese objeto, siguen conservando el pene. Para el niño, ser mujer no coincide todavía con la falta del pene. Esta es justamente la cuestión de la introducción de la diferencia sexual, de la simbolización de la diferencia entre los cuerpos, de la simbolización de la diferencia con otros. Esa es justamente la cuestión. Con el complejo de castración, con el complejo de Edipo, la introducción de la diferencia de la incompletud y de la pérdida, de la posibilidad de simbolizar no ser el objeto que satisface completamente al otro. Pero bueno, entre otras líneas. Ya después, pues bueno, vendrá la diferencia entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. No entraremos hoy allá. Sigo con la lectura. Solo más tarde, cuando aborda los problemas de la génesis y el nacimiento de los niños, colige, o sea, se entera que solo mujeres pueden parir hijos. También la madre perderá el pene y entre tanto se edificarán complejísimas teorías destinadas a explicar el trueque del pene a cambio de un hijo. ¿Por qué el niño tiene que edificar estas complejísimas teorías? Porque nadie le explicó un carajo respecto de cómo se hacen los niños. Estamos hablando de inicios de 1900. Sin embargo, hoy tenemos personas enloquecidas porque a los niños se les explica la diferencia sexual. Pero es que si tú no se le explicas, él se va a inventar justamente una respuesta a esa diferencia, a esa cosa que ve. Ahí es donde justamente está la cuestión. Entonces, del hecho de que no se le explique, pues él va a producir respuestas con lo que tenga. ¿Sí? O las respuestas que le lleguen. Ahí es donde está lo complicado. Entonces, porque no solo el niño crea estas ideas, también las niñas crean estas ideas. Es más, ustedes tomen a cualquier niño, 3, 4, entre 4 y 8 años tal vez, 10, escojan cualquier niño. Y en algún momento ustedes le preguntan a ese niño y el niño sabe. Y si no sabe, se lo inventa. Y eso que se inventa es verdad. De seguro es por tal y tal y tal, ¿no? Por eso de repente es muy curioso hablar con niños, ¿no? Y por eso también la clínica infantil es tan diferente de la clínica con adultos. ¿Vale? Freud sigue. Dice, al parecer, con ello nunca se descubren los genitales femeninos. Recordemos que Freud ya nos dijo que frente al encuentro con la diferencia hay algo de negar esa diferencia. Yo creo que esa es una de las características neuróticas más claras. Alguien se encuentra con que algo no es como pensaba y entonces su primera respuesta es negarlo y decir, no, ¿cómo va a ser así? De ninguna manera, porque por un lado es reconocer que está equivocado, ¿sí? Y por el otro, eso implica una modificación radical de cómo funciona todo el mundo. Sigo. Como sabemos, bueno, ahora, esta
este descubrimiento de los genitales femeninos no es que no se hayan descubierto en la realidad en tanto percepción, es que no se logra simbolizar eso, no se le da lugar como existencia en el mundo. Ahora sí, continúo. Como sabemos, el niño vive en el vientre, intestino de la madre, y es parido por el ano. Esta es una fantasía infantil, ¿eh? Con estas últimas teorías, sobrepasamos la frontera temporal del periodo sexual infantil. O sea, los niños inventan estas cosas, ¿vale? ¿De dónde saca eso? Freud lo saca de lo que le dijeron sus pacientes que pensaban que ocurría con la aparición de los niños cuando ellos eran niños, o del mar de nietos y sobrinos que tuvo cuando hablaba con ellos, ¿vale? Ahora tú vas a decir, ay, pero es que los niños hoy no piensan eso, pues porque los niños hoy tienen otros recursos. Ay, es que yo no me acuerdo de eso. Sí, pero también tenemos que ubicar la diferencia entre la gran cantidad de información que manejamos hoy en día y la cantidad de información que manejaba la gente en aquel momento, ¿vale? Y esto plantea, evidentemente, diferencias en la clínica. Por eso, recurrir a ciertos elementos imaginarios en la clínica de hoy me parece, por un lado, complejo, por otro lado, difícil y por otro lado, imposible. Si no hacemos un salto a la organización lógica de las escenas en la clínica, la cosa yo creo que puede tardar aún más de lo que podríamos nosotros suponer de base, ¿no? Sigo. No carece de importancia tener presentes las mudanzas que experimenta durante el desarrollo sexual infantil la polaridad sexual a que estamos habituados. Una primera oposición se introduce con la elección de objeto, que sin duda presupone sujeto y objeto. En el estadio de la organización pregenital sádico-anal no cabe hablar de masculino y femenino. La oposición entre activo y pasivo es la dominante. O sea, dependiendo de cuáles son los elementos en juego, va a ser ese cambio entre posiciones que va a estar operando. Freud ya había mencionado estas oposiciones en pulsiones y destinos de pulsión. ¿Cuáles son? Sujeto-objeto, activo-pasivo y amor-odio. Pero ahí Freud introduce algo que es bien importante. Dirá, el amor es la otra cara del odio. O el odio es la otra cara del amor. Son dos caras de una misma moneda. Por eso el odio no es el contrario del amor. El contrario de estas dos es la indiferencia. Porque el odio es una forma de seguir vinculado y relacionado con el objeto. Por eso cuando las personas que terminan una relación, sin importar cuál sea, dicen es que lo odio y ya no quiero hablar con él, que esa es una forma de seguir pegado al objeto. Inclusive puede ser una forma de elaborar el duelo con el objeto. Pero también es otra forma de quedar unido de mantener una relación con, ¿no? Por eso amor y odio son dos caras de la misma moneda, el contrario es la indiferencia. Entonces tenemos vinculación erótica, amor-agresión, o indiferencia, me importo, me es indiferente, sujeto-objeto, actividad-pasividad. Masculino y femenino no entran en ese par, ¿sí? Freud lo dice claro, es más, yo hace 3 semanas subí un video donde trabajo cita por cita cómo opera la cuestión de masculino y femenino en psicoanálisis. Y eso se tendría que retirar. No podemos hablar de la pulsión en términos de masculino, no podemos hablar de la pulsión en términos de femenino, no podemos hablar de disposición femenina, de disposición masculina, porque esas son cuestiones de género y son culturales. Ya está en Freud, ¿sí? Es un problema, ¿sí? Freud lo va a ir descubriendo, lo va organizando. Hoy nos queda muchísimo más claro, ahí están los estudios de género, ¿no? Que por otro camino llegaron a eso, ¿sí? Entonces, en términos de pulsión, en términos de disposición de un sujeto en una escena, tendremos que hablar de activo y pasivo. Freud dice, vinculamos muy rápido lo activo a lo masculino y lo pasivo a lo femenino. Y ahí está todo el error de la manósfera, de las mujeres de alto valor, de los machos alfas, de todas estas cuestiones de la renovada guerra de los sexos, ¿no? Como le nombraban en los 90, inicios de los 2000. Continúo. En el siguiente estadio de la organización genital infantil hay, por cierto, algo masculino, pero no algo femenino. La oposición reza aquí, genital masculino o castrado, pero solo para el niño porque es lo que Freud ya nos dijo antes, ¿sí? Regresamos acá. ¿Sí?
Aquí lo dice, solo podemos describir estas constelaciones respecto del varoncito. Página 146, no está lejos. ¿Cómo es que a alguien que está leyendo se le olvida? Eso simplemente, y la pregunta es, ¿cómo es que se nos olvida? Eso nos remite a nuestra propia forma de leer los textos, de aproximarnos a los textos. Porque leer un texto no es lo mismo que trabajar un texto. Por eso en estas pocas paginitas ya llevamos casi una hora, ¿no? Porque se trata de trabajar el texto. A ver, vamos a sacarle cosas al texto. ¿Sí? Entonces, para el niño, ¿sí? Si primero tiene que ver con sujeto-objeto en la etapa oral, luego tiene que ver con activo-pasivo en la etapa anal, en la etapa fálica, para el niño tiene que ver con genital masculino o castrado. Para la niña puede ser otra organización. Sin embargo, esa organización, la manera de nombrarla, no la voy a adelantar, ya tengo ciertas propuestas, ya saldrá en el próximo libro, ¿sí? Es otra cosa. Pero justamente tiene que ver con la organización desde mi cuerpo, cómo simbolizo la diferencia. Mi propio cuerpo y el cuerpo otro, lo diferente. Curiosamente que el menos, la resta, también se le llama diferencia. Y ahí entran estos juegos del lenguaje, ¿no? Con los cuales hay que tener bastante cuidado. Termina Freud diciendo, solo con la culminación del desarrollo en la época de la pubertad, la polaridad sexual coincide con masculino y femenino. Hoy sabemos que ya no. Y que desde hace tiempo, pues bueno, había culturas que decían ahí masculino, femenino y tercero. Y hay algunas que tienen hasta cuarto, quinto y sexto, ¿no? O sea, masculino y femenino no es la única forma de determinación, ¿vale? Lo masculino reúne al sujeto, la actividad y la posesión del pene. Lo femenino, el objeto y la pasividad. La vagina es apreciada ahora como albergue del pene. Recibe la herencia del vientre materno. Solo para el niño varón. Dicen, es difícil no pensar también en la diferencia desde términos culturales. Claro que sí. Porque cada cultura ha simbolizado la diferencia de una determinada manera. Y ahí es donde está la cuestión. A fin de cuentas, ¿eh? Si para el varón toma esta lectura, y digamos, en una cultura patriarcal, esta es la lectura que se toma como ideal, como esencia, desde la cual después se van a leer los sujetos, pues una hembra puede decir, ah, pues yo soy hembra, soy mujer, me toca lo femenino, entonces soy objeto y mi posición es pasiva, ¿sí? Pero eso no cancela el hecho de que existan hembras que se puedan identificar con lo masculino, que Freud lo dice, en estos términos, ¿sí? En términos de esta forma de simbolización, ¿sí? Y que entonces digan, ah, pues es que es marimacha, ¿no? Que ahí es donde entra el problema de lo cultural. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No es la única forma de representar eso, no es la única forma de simbolizar eso. En ese sentido, es que justamente podemos pensar una mujer, sujeto, o sea, un femenino como sujeto, como activo, ¿sí? Y como poseedor del objeto, sea cual sea. Y si avanzamos un poco más, masculino y femenino carentes del objeto. Por eso ahí es donde está algo de la diferencia. Lo cual me remite a una cita que aparece en el seminario 10, donde justamente Lacan dice que la mujer se ahorra esa vuelta que tiene que ver. Aquí está. Esta cita que les voy a compartir está en la página 200 de la edición de Paidós, el Seminario de la Angustia. Está en la página 200 y dice así. La mujer demuestra ser superior en el dominio del goce porque su vínculo con el nudo del deseo es mucho más laxo. Le falta el signo menos con el que está marcada la función fálica para el hombre y que hace que su vínculo con el objeto deba pasar por la negativización del falo y el complejo de castración. El estatuto del menos fi en el centro del deseo del hombre. He aquí algo que no es para la mujer un nudo necesario, lo cual no significa que ella carezca de relación con el deseo del otro con mayúscula. Por el contrario,
con lo que se enfrenta es precisamente con el deseo del otro con mayúscula en cuanto tal. Y ello tanto más cuanto que, en esta confrontación, el objeto fálico solo interviene para la mujer en segundo lugar, y en la medida en que desempeña un papel en el deseo del otro con mayúscula. Esta relación simplificada con el deseo del gran otro es lo que permite a la mujer, cuando se dedica a nuestra noble profesión, estar respecto a dicho deseo en una relación que nos parece mucho más libre, sin perjuicio de cada particularidad que ella pueda representar en una relación, si puedo decirlo así, esencial. Esto es manifiesto cada vez que aborda el campo confusamente designado como el de la contratransferencia. Si tiene esta mayor libertad es porque ella depende menos esencialmente de la relación con el otro con mayúscula que en particular en lo que se refiere al goce. En esta misma clase Lacan dice que no hay forma más sencilla de hacer, si no me recuerdo en esta clase, de hacer correr a una mujer que ahí donde ella se da cuenta que es el centro de un deseo. Y pues bueno, solo por agregar una cita del buen Lacan, que ahorita aparece en colación. Y hasta aquí, con esto, Freud cierra el texto. Me parece importante volver a subrayar que Freud desde mediados del texto y hasta el final no deja de hablar de lo que se sabe respecto del varón. O sea, este texto habla de lo que se ha logrado constituir respecto del varón, que el varón universaliza, pero que no es universal. Haría falta agregar algo desde la vista de la niña. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si las niñas han crecido en una sociedad patriarcal y el discurso de la sociedad, ¿sí?, establece o tiene al padre como eje y se sostiene en este ejercicio, en esta lectura del mundo, en esta forma de simbolización, muy probablemente se identifique con ese lugar. Por eso es que los feminismos son importantes para repensar la posición cultural y no confundir lo que proviene de la cultura con lo que produce el psicoanálisis, porque no es lo mismo el psicoanálisis que los resultados de un psicoanálisis, en tanto los resultados de un psicoanálisis provienen de un sujeto. Hasta aquí, el texto de la Organización Genital Infantil, una interpolación en la teoría de la sexualidad de 1923 de Sigmund Freud.